tot això en parlarem avui de la mà dels dos ponents que ens acompanyen. Primer, la intervenció de Lugo Valenzuela, professor del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona, director d'Egolab Grafo, espero no equivocar-me, grup de recerca en antropologia fonamental i orientada i membre del Centre d'Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social de la mateixa Autònoma de Barcelona. A la intervenció de Lugo li seguirà el professor Juanma García González, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Pablo de Olavide i, entre moltes altres coses, director de la càtedra Creu Roja Sevilla en estudis sobre la soledat no desitjada. Feta aquesta introducció de rigor, passo la paraula als dos experts. A Lugo, endavant quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies. Hola a tothom, bona tarda. Primer de tot, agraïments a CaixaForum per convidar-me i a l'Adriana Camproví per organitzar-ho. I bé, estic molt content de poder tenir una xerrada presencial, feia temps que no la teníem, i com veieu fem servir un model analògic, anem amb un petit paper en comptes de tanta pantalla i el tema que es proposa jo penso que, esperem, jo tocaré uns quants temes de coses que hem fet recerca i hem fet reflexió i espero que se sentin concernits o interpel·lats amb les coses que anem dient. És cert, jo vaig llegir una etnografia que és un llibre sobre la societat japonesa d'una tal Allison que va escriure un llibre el 2016 i em vaig quedar glaçat. Perdó, canvio al castellà perquè el meu ponent és per la... Entiendo. Sí? Sí, no te preocupes. Bueno, es igual, tan se val. Leí una etnografía de Allison que hacía Japón precario, se llamaba el libro, y uno de los datos más impactantes que a mí me parecieron relevantes fueron, primero, que en Tokio fallecen 10 personas al día por un fenómeno japonés, la palabra es kodokushi, que significa morir en soledad. Entonces, el libro es bastante impactante porque lo que hace es relatar una persona que simplemente en un piso encuentra una persona que ha fallecido y esa persona estaba sola. Entonces, no es un fenómeno aislado, sino que es algo que afecta. En 2009, 32.000 ancianos murieron en soledad. Y es algo que es bastante común en la sociedad japonesa. Parece que la sociedad japonesa quede muy lejana, muy exótica. También hay un fenómeno que describe dentro del libro que son los llamados hikikimori, que seguramente conocerán o les suena. Son aquellos jóvenes que están totalmente aislados de la sociedad, que viven en su habitación, recluidos del espacio social y viven particularmente conectados a una tecnología en la cual juegan, sus padres les pasan la alimentación por debajo de la puerta, es decir, no tienen una existencia social, digamos, normalizada. Por otra parte, y esta idea se la debemos al exministro Manuel Castells, que aparte de ser ministro es un gran sociólogo, y hablaba de la sociedad red hace muchos años. ¿Qué es la sociedad red? La sociedad red es realmente lo que tenemos ahora entre manos. Es una sociedad hiperconectada. Estamos conectados aparentemente con estos aparatitos que tengo aquí en el bolsillo, con el móvil ya, que forma parte de nuestra identidad, y estamos más conectados que nunca con todo el mundo, Y paradójicamente, lo que encontramos en esta sociedad, yo creo que es un problema que cabe reflexionar, es que estamos más conectados que nunca y nos sentimos más aislados y desangelados que nunca. Es un fenómeno que se ha podido rastrear. El profesor Juanma García, yo creo que comentará algo en relación a la pandemia, que a lo mejor es mucho más grave, pero es un fenómeno que realmente a la gente que se dedica un poco a analizar la sociedad es algo que preocupa, que preocupa. Podríamos hablar de muchas cosas y espero que ustedes los pongan sobre la mesa. Me encantaría poder entrar en debate. Yo me voy a limitar por una cuestión de tiempo a tres ideas fundamentales. Una será la cuestión de la soledad, otra será esta hiperconectividad y la última serán paradojas que se establecen entre ambos puntos. Lo que preocupa realmente es la soledad indeseada, porque algunos teóricos hablan de la soledad deseada, pero esto es un truco de palabras. La sociedad indeseada es realmente de aquellas personas que no tienen opción, que no tienen recursos, que no pueden elegir, Muchos he leído en literatura que dicen, bueno, pero la soledad también puede ser deseada por un individuo que tiene recursos, que quiere irse del mundo y que tiene posibilidades para estar conectado de múltiples formas. Entonces,
La soledad indeseada es la parte más sórdida de lo que vamos a ver y es aquella gente que simplemente queda aislada y fuera de la red social, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué alguien se queda aislado en una sociedad cuando está hiperconectada, ¿no? Esto es una paradoja. Nosotros, como ha dicho Adriana, la comisaria científica, tenemos un grupo que es EgoLab, no quiero entrar en tecnicismos, pero lo que hemos hecho es analizar las redes sociales de las personas. Cuando hablamos de redes sociales no hablo de la metáfora de Facebook ni estas cosas, sino hablo de analizar realmente cuáles son los vínculos que una persona tiene. Para hacer eso lo que hacemos es una metodología que vamos a las personas y les preguntamos, ¿usted quién le apoyaría en caso de, por ejemplo, una crisis económica? ¿Quién le daría apoyo en caso de que tuviese un problema emocional? ¿Quién le daría apoyo en caso de que necesite un favor? ¿O quién le da información cotidiana? Y en base a esos datos, eso está muy filtrado a nivel sociológico, extraemos una serie de gráficos en los cuales el individuo no aparece, pero se ve perfectamente quién le proporciona ese tipo de apoyo. Y esos son apoyos fundamentales para poder existir en sociedad. El apoyo económico, el apoyo social, digamos, y el apoyo más emocional. ¿De acuerdo? Una cosa que nos sorprendió, y perdonen que haga autobombo, pero está documentado en un libro, y el libro se llama Vivo entre cuatro paredes, y era antes de detectar esta cuestión de la soledad. Hicimos un análisis de personas excluidas y muy pobres en el área de Barcelona y de algunas zonas de Cataluña, y una de las cuestiones que más me impactó era el testimonio de una persona mayor, tenía 65 años, que decía, yo vivo entre cuatro paredes. Y esa era una realidad, era literal, vivía entre cuatro paredes y no tenía ninguna relación absolutamente con nadie. Y no era algo que se inventaba. Cuando hacemos el análisis y filtrábamos, veíamos que la persona solo tenía contacto con un comedor social y con 2 o 3 personas, ¿no? Por limitación económica, porque no podía acceder a recursos que cada vez hay que pagar más. Esto tener, por ejemplo, aquí una jornada abierta a un público gratuito es un lujo, pero no suele pasar, cada vez menos, ya lo saben ustedes, por todo hay que pagar. Y son personas que están excluidas o que son más vulnerables a esa exclusión. Ni siquiera tienen el contacto de las redes, ya, entonces es un fenómeno particular. En el segundo estadio tendríamos a gente que está aislada y tiene contactos de redes, ¿no? Y seguramente mi colega Juanma les podrá explicar más casos, pues se ha dedicado a eso, ¿no? Esto afecta generalmente a personas ancianas, a personas vulnerables, a jóvenes en creciente medida y sobre todo a personas que sufren algún tipo de exclusión social, ¿no? Falta económica, etc. Entonces, es una realidad y estos mueren solos, realmente, ¿no? Entonces, lo que vemos también es, y podemos percibirlo y lo estamos midiendo, ahora tenemos un proyecto más grande que lo estamos intentando medir, es una especie de fragmentación comunitaria, es decir, es real, la gente se junta menos. Las estructuras anteriores de gent del barri, que s'ajuntava, que feia cosas, esto ya está pasando a otro plano y es verdad que tendemos, es una realidad, nos guste o no, a una vida más individual y más individualista, es una realidad, es un hecho. Malo, no lo sé, simplemente no entro a juzgar, es una realidad. Y cuando algunas ONGs, Cáritas, Cruz Roja, han intentado paliar esto y hacer que la gente más excluida se incorpore a la sociedad, nos hemos encontrado con anécdotas paradójicas, ¿no? Era común ver a organizadores y dinamizadores sociales que decían, bueno, pero es que esta gente que no tiene dinero, que está en su casa, que está desempleada, lo que tiene que hacer es vincularse en la comunidad, ir a la comunidad, hacer cosas en comunidad. Y me acuerdo que una de estas personas en un foro levantó la mano y dice, oiga, usted en su tiempo de ocio, ¿verdad que se sienta a ver Netflix en su casa tranquilamente? Dice, sí. Dice, ¿por qué no nos dejan a nosotros hacer lo mismo? No queremos vincularnos en comunidad, no queremos que nos fuercen a estar en comunidad, queremos elegir si estamos en comunidad. Entonces, es un problema difícil de sortear. ¿Por qué obligar a la gente que esté en comunidad más a los que están excluidos, ¿no? Esto, por una parte, es un problema real. Y luego está el tema de la hiperconectividad, ¿no? Hay una celebración de la hiperconectividad, ¿no? Aparentemente es genial estar conectado con los hijos, con los amigos, con WhatsApp, a todas horas del día, de la noche, pero esto genera algunos conflictos, ustedes sabrán, ¿no? Seguramente se han encontrado. Nosotros como docentes pues tenemos que luchar constantemente con alumnos que desconectan y están mirando el WhatsApp o están escribiendo y tenemos que llamarle la atención, pero lo que tiene esta tecnología es realmente va más allá de los móviles, ¿no? Es realmente una realidad nueva incluso para nosotros que estamos en el día a día. La primera pregunta que yo me preguntaba, que me hacía es, ¿realmente necesitamos estar tan hiperconectados?
es un valor añadido. Yo recuerdo cuando era joven y me iba a Barcelona y quedaba con mis amigos, decíamos, bueno, a las 6 delante del instituto tal o de la discoteca o del bar. No pasaba nada, es decir, no había ningún problema. Si llegabas tarde te esperabas, no hacía falta hacer un tracking de aquella persona en cada movimiento, ¿no? Y a veces yo creo que esta hipercomunicación es ruido, es decir, no aporta realmente un valor añadido. Por otra parte, habrá mucha gente que la encontrará un valor añadido, estar comunicado, ver a sus iguales que a lo mejor viven lejos o tener unos momentos de experiencia, pero lo que es paradójico y difícil de gestionar es estar en on y off dentro de lo virtual, ¿no? A veces se mezcla, es decir, aquí un fenómeno interesante propio de nuestra sociedad que se llama el individualismo conectado. El individualismo conectado es algo muy singular de nuestra sociedad. Es un concepto muy raro, aquí un concepto muy raro, pero me entenderán muy bien, seguro que lo han visto, cuando van paseando y ven a un grupo de típicamente jóvenes, ¿no? Pero también nosotros mismos, están reunidos una serie de personas compartiendo un momento y cada uno está con su maquinita escribiendo a X personas que no están allí, ¿no? Y esto es individualismo conectado, es decir, tú estás con tu propia realidad sin compartir ese momento presente, pero viviendo o ya reviviendo con la fotografía, es un poco extraño, ¿no? Tot plegat. Y esto es un fenómeno que afecta sobre todo a los jóvenes porque es algo más visual y conviven con esta doble dinámica del online-offline, ¿no? Esto tiene algunos riesgos, comunica muy bien, pero hay gente, y sobre todo particularmente en el sector más juvenil, que sufren cierto aislamiento social, ¿no? Hay un uso quizá abusivo de esas tecnologías de la no presencialidad, digamos, y esto genera un tipo de convivencia, de dinámicas que son particulares de nuestro siglo, ¿no? Cualquiera que tenga hijos adolescentes sabrá que luchar con esta realidad cada día es algo bastante duro, ¿no? De cuánto tiempo les dejamos estar, qué les aporta, qué control tenemos sobre la información que les pasa, ¿no? Y esto es el día a día, es lo que tenemos, ¿no? Hasta el punto que, como los hikikomori, muchos chicos encuentran una nueva identidad, una identidad más sencilla de gestionar, unas relaciones más sencillas de gestionar fuera en la vida virtual que en la vida, en la interacción real, ¿no? Esto es una paradoja de nuestro momento. También es curioso que en España somos el país líder europeo y yo diría a nivel mundial en propiedad de smartphones, de teléfonos móviles en todo el mundo. Es decir, el 96% de los adultos tiene un móvil, el 26% de las personas adultas o con capacidad de tener un móvil tiene 2 móviles. Y esto solo pasa aquí. Entonces, es otra paradoja que abro, ¿no? para discutir. Entonces, ante esta realidad que estamos planteando, un poco negra, ciertamente hay que ponerlo en contexto y hay que ver realmente si esas tecnologías, qué es lo que aportan realmente en positivo y qué aportan en negativo, ¿no? No es tan sencillo juzgar, es malo, es bueno, etcétera, ¿no? Y más o menos intentando sintetizar 2 sectores en oposición, serían los que celebran la tecnología, por una parte, y los detractores de la tecnología, tenemos como 2 grupos bastante diferenciados. No creo que ninguno lleve la razón, pero se trata un poco de intentar ver qué se aporta de cada lado. En mi clase hice un ejercicio, hubo un programa que lo filmaron en TV3 porque discutían y tal, se ponía en tela de juicio el uso de la tecnología entre los jóvenes y algunos chicos daban argumentos de peso, ¿no? Decían que, bueno, que en realidad esta reacción contra estas tecnologías es como el ludismo, ¿no? del siglo XIX, es decir, atacar una tecnología como la televisión, el teléfono, pero que en parte la absorberemos y sabremos gestionarla, ¿no? Esto es una perspectiva. Luego dicen también que hay nuevas formas de sociabilización, no tienen que ser negativas, sino que los chicos se manejan y saben lo que está ahí, lo que está fuera, lo gestionan y es una visión un poco más bondadosa de este uso de la tecnología, ¿no? Sin embargo, también tenemos a filósofos y a teóricos que son muy pesimistas respecto a esta invasión de la tecnología, ¿no? Los argumentos clásicos son que están acabando con esta comunidad, que sobre todo que hacen que sea una tecnología muy intrusiva, está colonizando espacios de nuestra vida que antes no tenía cabida la tecnología, ¿no? Espacios íntimos, espacios de sociabilidad, espacios del trabajo que atraviesan porque usamos las tecnologías para todo en el espacio doméstico,
conflictos, aunque sean latentes, ¿no? Estar hablando con tu pareja y ves que tu pareja está hablando con aquel en el WhatsApp, ¿no? Que tus hijos en la mesa, pues tienes que luchar para que no saquen la tableta. Es decir, es este tipo de nueva realidad que cuesta gestionarla de alguna manera, ¿no? Y quizás necesitamos más pedagogía del uso. En otro estudio que hicimos sobre cómo una esfera no invade la otra, notábamos que había CEOs y ejecutivos de empresas que lo que hacían es decir, a partir de las 9 no contesto ningún mail, a partir de las 8 no contesto ningún WhatsApp que tenga que ver con el trabajo, a partir de tal hora desconecto tal, y son formas de supervivencia, ¿no? De poder estar en el espacio doméstico y compartir el espacio doméstico, en el espacio de amigos y compartir el espacio de amigos, y no sufrir esta injerencia constante que no es grave, pero es molesta, en algún sentido, puede ser molesta. Yo iría un poco más allá. Hablando de esta dimensión del individualismo, esta comunidad fragmentada, también otra vez echando mano de Japón, que es muy curioso, pero es abanderada de muchas cosas de las que pasan. En Japón hay un servicio que se alquila, que se paga, es un servicio, es alquilar amigos. Es decir, tú alquilas a un amigo para una fiesta o alquilas a un personaje que te acompaña o se hace pasar por tu novia, por tu colega, etc., ¿no? ¿Llegaremos a eso? Yo creo que por ahí vamos, ¿eh? Acabaremos alquilando amigos, ¿no? Entonces, sin ser demasiado dramático, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí estamos y socializamos, tenemos relaciones emocionales, todo sigue más o menos igual, pero es verdad que este impacto de las tecnologías y la soledad da mucho espacio para pensar, ¿no? Hay también otra cuestión que no hay que perder de vista, y es que estas tecnologías, hablo del móvil, pero son tecnologías de comunicación, si quieres puede ser la tablet, puede ser la computadora, es la conexión entre una tecnología con una pantalla e Internet, ¿no? Esta constante e inmediatez vinculación a la comunicación tiene un impacto irreparable, ¿no? Entonces esto, no sé si vamos a bien o vamos a mal, no puedo juzgarlo, no puedo ver, ¿no? Pero sí que son aspectos que conviene pensar sobre ellos. Es una realidad sumergida o emergente que hay que ser consciente, no podemos ser tan ingenuos, ¿no? El hecho de que aparezcan estas tecnologías de la comunicación, este aparato, ¿no? que tengo en el bolsillo, ¿no? Y que es un constante vigilador de mi existencia, dicho de alguna forma, no crece y no nacería, no tiene sentido que nazca en una sociedad que no es puramente consumista y puramente tendente a ser individualista, ¿no? Esto, si se puso en común, se expandió tan fácilmente y a tan bajo costo que hace que el 96% de la población española tenga acceso, es porque en realidad esto no es gratis, ¿eh? Esto en realidad es un medio para uno de los motivos más importantes. No hablo de la gestión del Big Data y de otros muchos elementos, algoritmos, etcétera, estoy acabando, es cómo a partir de aquí se filtran lo que son o se van proyectando lo que son comportamientos de consumo. Es decir, es un gran aparato de consumo. El estar en el Amazon en un clic o en infinidad de espacios en un clic, los pop-ups que aparecen constantemente, que te hacen consumir, que te hacen buscar algoritmos que te repiten lo que estás buscando, y esa comunicación tan superficial y tan inmediata, en realidad yo creo que nos aliena un poco más de nuestra sociedad y nos hace un poco mejores consumistas, ¿no? Pero esto lo arrojo aquí un poco en forma de provocación. Me he pasado del tiempo, yo creo, estoy al límite, y simplemente les quería compartir estas ideas para invitarles a que, si quieren, las discutamos, ¿no? Muchas gracias. Doy la palabra a mi colega, que estoy deseando escuchar lo que tiene que decirnos. Pues muchísimas gracias. Disculpa, porque tengo aquí una chuleta que me es necesaria, que dice lo siguiente. Bueno, pues bona tarda a tothom. Moltes gràcies. Corregim-me si ho hago mal. Per la invitació i per l'oportunitat a l'Observatori Social de la Caixa y a Adriana y a Caixa Forum Acaya. El sitio es espectacular. Les contaba antes a Adriana y a Hugo que le agradezco mucho todo lo que ha comentado porque me lo deja muy fácil ahora, que empecé a salir con una chica de Barcelona, pero solo duramos 6 temas de catalán que empecé a aprender y por eso es lo que me da, así que demasiado que puedo hacer. También te agradezco que hayas hablado en castellano
que aunque el catalán lo entiendo bastante bien, pues me facilita la vida. Así que bueno, muchísimas gracias. Cuando hablo de soledad, o cuando hablo de cualquier cosa, casi siempre me gusta definir, decir qué es de lo que estoy hablando, y también me gusta mucho hablar de dónde viene ese tema o ese problema, esa problemática. Entonces, bueno, que la pregunta sería, ¿qué es la soledad? Hablamos siempre mucho de la soledad no deseada, la soledad deseada, la soledad, se habla muchísimo. Ahora, como es un tema que está bastante de moda, pero nadie la define. ¿Y por qué nadie la define? Porque creemos saber ya lo que es, pero realmente no es algo que sea tan simple de definir. Porque cada perspectiva también, desde si lo hacemos desde la psicología, de la sociología, la demografía, la antropología, desde cada área la intenta definir de una manera, desde también como le viene mejor muchas veces para lo que quiere estudiar. A mí me gusta una definición muy básica, que creo que se entiende bastante bien y que es transversal a todas las áreas, que es una asimetría entre lo que queremos y lo que tenemos. Si tenemos más o menos, menos amigos o menos amistades de las que querríamos, pues nos podemos encontrar en una situación de soledad. Si esas amistades no son tan intensas, tan de confianza como las que querríamos, pues también nos encontramos en esa situación de soledad. Lo que ocurre es que a lo mejor a mí me hacen falta 300 personas para no sentirme sola y a otra persona solo le hacen falta 3. De tal manera, o puede ser también que a mí, pues, con tener un amigo o una amiga que le cuente 4 cosas y nos riamos, ya me siento pues bastante cercano, y otras personas que necesita a alguien que sea súper cercano, con muchísima confianza. Es decir, tenemos diferentes niveles Cada persona tiene un nivel diferente de acercamiento a sus amistades, a sus familiares, a sus redes en general, sea quien sea. Pueden tampoco ser amigo, puede ser el tendero, puede ser la tipa de la farmacia, o sea, quien sea con las personas con las que se relaciona. De tal manera que hablar de soledad siempre me resulta bastante raro, y siempre es mejor hablar de soledades, porque probablemente cada uno la definamos de una manera. Y claro, ahora hablamos mucho de esto como si fuera un problema a veces se habla como si hubiera surgido con la pandemia, existía previamente, pero también a veces se habla como si fuera un problema secular, atemporal, que ha existido, lo he escuchado mucho, es un problema que está en todas las culturas, está ya los Homo sapiens de hace 3.000 años, o 8.000 años, se sentían solas, algunos. Pues tampoco es cierto. La soledad como problema social surge como casi cualquier otro problema social, surge con la modernidad. Y en concreto, esto de la soledad podríamos incluso decir que es un problema muy moderno, muy moderno. Y no quiero ser aquí apologeta de nada, pero es un problema que creó el neoliberalismo, básicamente en los años 70, en los años 80. ¿Por qué? Eso lo decía Margaret Thatcher de una manera muy clara. En una entrevista que le hicieron la BBC, le dijeron, bueno, ¿y esto cómo va a aplicar usted esto de que la economía ahora, que el mercado se rija solo, lo que era el liberalismo de los años 80? Y dijo, la economía es el método, el objetivo son las almas de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quería era, me gusta mucho esta palabra, era un intento de ciudadanizar a la gente, separarlos, individualizarlos, de tal manera que para que creciera ese sistema político, económico, lo ideal era atomizar lo más que pudiera la sociedad. La sociedad, cuando se une, no pago aquí el clásico lema, es mucho más compleja también de manejar, de manipular, si ya lo que queremos hacer de esa manera. De tal manera que esto es un problema que surge en los años 70, 80. De hecho, hay pocos estudios que lo traten desde el punto de vista o pocos estudiosos que lo hagan desde la sociología o de las ciencias sociales hasta hace bien poco. Siempre se ha tratado más de la filosofía como algo interior al individuo. Y aquí entramos en otro tema, porque no es que la soledad sea solo que no tenga amistades, sino que muchas veces nos centramos en eso, no tiene amigos, está sola, no tiene por qué ser eso, sino que definimos muchos tipos de soledad. Los dos básicos que definimos son la soledad social, que es verdad, cuando te faltan más amigos de los que querrías, o más amigos, digo amigos, pero son amigos familiares, contactos, vamos a decir, que además es muy neutro. Y luego está la soledad emocional, que es mucho más compleja porque además se refiere a una cuestión más psicológica, más individual y está mucho más escondida y de alguna manera mucho más estigmatizada, lo cual le añade un nuevo problema a la problemática de la soledad, ese estigma que muchas veces no decimos o no
consideramos que nos encontramos en soledad porque ya con quienes estamos nos van a poner la etiqueta de esa persona está sola, lo cual, en último término, pues agrava los problemas. De tal manera que tenemos una problemática relativamente moderna, que tiene muchos tipos, que, parece que lo estoy diciendo un poco así, creada para, no está creada para nada, pero que surge en un entorno de consolidación de un modelo neoliberal bastante salvaje, que ha, repito la palabra, aunque me cueste bastante, desciudadanizado a la gente, y que además está afectado por muchos factores. Si hablamos de que hay muchas soledades y que cada persona la experimenta de una manera, tenemos además que hay factores que le afectan a cada persona de una manera. Como buen sociólogo, tengo que pensar que hay unas regularidades y que podemos decir que los factores son más o menos similares para todas las personas, que no es así realmente, pero sí que en parte funciona de esa manera. Y tenemos muchos factores. Los clásicos son los factores individuales. Siempre hablamos en sociología de los factores contextuales. Y a mí me gusta añadir uno que podríamos llamarlo factor estructural, factor estatal, el factor de la administración. Desarrollándolo muy brevemente, los factores individuales, pues podríamos decir, pues son, por ejemplo, el estado de salud, en el que uno percibe que tiene, que en parte también es estructural, porque dependiendo de nuestro nivel socioeconómico también cambia nuestra percepción del estado de salud, incluso también nuestro estado de salud. Por poner un ejemplo de cada uno, factores contextuales, ligando con eso, podría ser la posición socioeconómica en la que nos encontramos. Ese es claro, porque en sociología decimos que es la causa fundamental, pero que también se entremezcla con los factores individuales. Y el factor estatal o el factor de la administración que es muy complejo y sobre todo afecta, que esto creo que también es muy relevante, a las personas que se encuentran en una situación, por ponerlo por la parte bonita, menos privilegiada, una situación de exclusión, el tipo que sea, que es cuando sientes que el Estado no te hace caso. Y eso es un problema enorme porque crea una gran desafección con lo que es la sociedad, que eso se está viendo en la actualidad, sobre todo con la juventud, en la que nos vamos separando de lo que es el conjunto de la sociedad, en esa sociedad individualizada, hiperconectada, con gran desafección política, con gran desinterés en los asuntos especialmente de lo que llamamos lo público, con gran desafección también por la cuestión electoral, con las consecuencias que no vienen a cuento que eso conlleva. Entonces, sentirse desatendida por el Estado, que debe ser el principal garante de nuestro bienestar, sobre todo en los estados de Europa, que tenemos un estado de bienestar relativamente fuerte, es gravísimo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Esto es como mi padre va en silla de ruedas y sale a la calle y si la acera tiene un reborde, ya por ahí no pasa y se tiene que quedar en casa. Es un ejemplo muy concreto, pero que podríamos extenderlo a la acera. Al final forma parte del entorno urbano y al final queda un problema, no solo a mi padre, sino a muchas otras personas que lo podrían quedar. Y entonces, si eso se va manteniendo y se va expandiendo, uno se va sintiendo desatendido por el Estado. Pongo ese ejemplo de mi padre por ponerlo, pero os podréis imaginar que hay muchísimos, no solo para personas que van en silla de ruedas, sino para cualquier persona del tipo que sea. Y al final, esa soledad que sientes por parte de la Administración también es bastante problemática. Y eso lo hacemos además en un contexto que es súper heterogéneo. A veces pensamos que a todo el mundo más o menos somos iguales. Esto creo que todos tenemos claro que no es así. Es un contexto súper heterogéneo. A veces hablamos de la juventud y hacemos también muchos lugares comunes, y la juventud también es enormemente heterogénea. Cosas que yo investigo más, que son a las personas mayores. También pensamos, sobre todo cuando somos más jóvenes, que las personas mayores son todas iguales y les ponemos muchísimas etiquetas, y también hay una enorme diversidad. De tal manera que nos encontramos en una situación bastante compleja, con una problemática dificultosa en su concepción y también dificultosa en su atención, por ese estigma que tiene y también, sin duda,
porque al no conocerla bien es muy difícil actuar sobre ella. Entonces, dicho esto, que sería un poco el contexto que se me ha ido más de la cuenta, pero que creo que es importante también que lo tengamos ahí, porque ya luego si queremos profundizar en lo que sea podemos hablarlo, vemos que la soledad tiene una forma, generalmente se dice que tiene una forma de U en términos del ciclo vital. También pensando, una de las cosas que preguntamos cuando hacemos encuestas es decir, ¿usted cree que la soledad afecta solo a los mayores? ¿En qué lugar está, en qué está muy en desacuerdo o muy de acuerdo? Es verdad, pues hay mucha gente que dice, sobre todo cuanto más joven eres, decir, pues verdad, pues la soledad es cosa de viejo, perdona por la palabra, pero es que te lo van diciendo así, con esos términos. Y la soledad tiene una forma de U, es muy alta en la adolescencia sobre todo y también en lo que es la juventud, sea lo que sea eso, hasta los 25 años solemos meterla ahí, 29, 39 también podríamos. Va bajando en la adultez y luego vuelve a subir en los adultos mayores, a partir de los 60, 65 años, que siguen siendo súper jóvenes, por cierto, pero vuelve a subir. De tal manera que querría también un poco hablar de lo que ocurre con los jóvenes y con lo que ocurre con los mayores. Como he ido muy de tiempo, voy a pasar el ciclo vital hacia adelante y voy a hablar un poco de los mayores, de las personas mayores, y voy a hablar de dos tipos de personas mayores. Las que están en sus casas, las que estamos aquí, por ejemplo, y luego de otro colectivo que creo que es muy interesante y que hasta hace bien poco tampoco se le ha prestado demasiada atención en cuanto a lo que es la soledad. Entonces, las personas mayores, a partir de los 65 años, sobre todo con la pandemia, ha habido una introducción de la tecnología en sus vidas. Eso creo que lo hemos visto todo el mundo, en la que, pues, no sé, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros padres, ya un poco dependiendo de la edad que tengamos, han empezado a utilizar con mucha más asiduidad elementos tecnológicos, el que sea, normalmente el móvil, sobre todo aquellas personas que antes no lo usaban. Porque, como decíamos, hay mucha heterogeneidad y había gente que ya lo usaba, que no todas las personas mayores que lo usaban. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? Pues aquí, si atendemos a lo que es la literatura, hay una enorme diversidad de estudios. Dicen que a veces la tecnología ha sido un problema para los mayores porque también le ha pasado como a las personas jóvenes que se han metido dentro de ello incluso más allá de salir a tener contactos sociales, y otros estudios dicen que no, que al contrario, que al tener una mayor conectividad pues han abierto sus redes, de tal manera que incluso antes que no se llevaba con el primo que vive, que está aquí en Barcelona y se fue a vivir hace 40 años al Cabo de Gata, ahora empieza a verse cada semana porque le facilita mucho. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues siempre todo depende, yo creo que aquí es la clave y me parece fundamental, al menos siempre lo tengo en la cabeza, desde el punto de partida en el que se encontrara esa persona. Si ya utilizaba previamente esas redes, pues tampoco le ha supuesto ningún cambio. Si no lo utilizaba previamente y ha abierto sus redes de esa manera, pues claro, por supuesto ya se siente menos sola e incluso esa oportunidad que tenía antes de salir a la calle y verse con su entorno cercano, el entorno barrial que podríamos llamar, pues lo suple de esa manera. ¿Qué es lo importante aquí? Pues lo importante, y es lo que hemos visto también, hemos hecho muchísimas entrevistas a personas de más de 65 años que ya se sentían, que nos declararon sentirse solas. Lo importante sobre todo es para qué y cómo usan la tecnología. Y la tecnología de por sí no es mala. Es que hablamos, lo ha comentado antes Hugo súper bien, que no podemos juzgar si es buena o mala, sino el problema es cómo la usamos y para qué. Pues en la tecnología, en las redes sociales, hay a veces un uso pasivo y a veces un uso activo. Esto también se relaciona mucho con la juventud. El TikTok, yo qué sé, yo no sé estas cosas, el Instagram, es normalmente un uso muy pasivo. O el YouTube, ves cosas solas de gente que no está en directo, sino que lo que está es viendo cosas, sin más. Y normalmente lo haces en soledad. En soledad quiero decir, lo haces sola, aunque no te encuentres en soledad. En cambio, si haces un uso activo, lo puedes hacer igualmente por Instagram, en el que, no sé, hablas o a ver, el Twitch que hablas con el Ibai Llanos, no hablas con él, pero habla contigo, entonces es un uso activo. Pero claro, eso tampoco te hace que, sobre todo a las personas mayores, que haya un cambio en su sentimiento de soledad. ¿Qué es lo importante acá y lo que hemos visto? Que estén usando esa tecnología con un objetivo, que es el de comunicarse.
el WhatsApp, las videollamadas, el Zoom, todas esas cosas, las han utilizado mucho para comunicarse. Y muchas veces nos comunicamos con otras personas, yo qué sé, adelantándome a la semana que viene, que hablen de las cuestiones de las aplicaciones de citas y todas esas cosas. Puedes hablar con 1000 personas que no conoces y estás hablando con esa persona. Entonces, y te estás comunicando, pero ¿te estás comunicando con quién? Con alguien que no conoces de nada de antes. Y eso se ha visto que tampoco ayuda a que disminuya la soledad. ¿Cuál ha sido la clave de toda la cuestión tecnológica, del uso de la tecnología en personas mayores? Que la usen de manera activa para comunicarse y con personas que ya conocían previamente. Que lo que han hecho es consolidar las relaciones que tenían o rehacer relaciones que habían perdido previamente, que sobre todo eso con el confinamiento, es que a veces el confinamiento, las cosas malas traen cosas buenas. En este caso trajo la novedad del uso de la tecnología, como digo, de forma activa para comunicarse con personas que ya conocían. Muchas veces hablamos, es que mamá, tienes que salir a la calle para conocer a gente y apuntarte a la asociación, yo qué sé, del amor a la liebre, que yo qué sé, cualquier cosa. Te voy a haber traído algo más chistoso preparado, pero no. No, la idea es que a quien ya conocías consolides esas relaciones. Y eso se ha visto claramente. Y eso para muchas personas, sobre todo aquellas que no tienen la posibilidad, que viven en ciudades grandes, que tienen alguna discapacidad de algún tipo de diversidad funcional, les ha funcionado fantásticamente bien. Dicho esto, porque creo que ya estoy justo llegando... 3 minutitos. 3 minutos, bueno, entonces me queda aquí muchísimo. Se podría decir 1000 cuestiones, pero 3 minutitos, 2 para una población que ahora de personas mayores que se ha empezado a tratar tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista social, que es la que vive en residencias de mayores. Personas que viven muy aisladas, personas que en muchas ocasiones no tienen el apoyo familiar que merecen. Hemos hecho también un pequeño proyecto, no sé si es pequeño o grande, en el que hemos hecho 400 entrevistas a personas que viven en residencia y que están cognitivamente bien de la cabeza, hablando así un poco más de anda por casa. Y claro, a estas personas les ha salvado enormemente la vida el uso de la tecnología, sobre todo en términos de consolidar vínculos familiares. En muchas ocasiones siguen sin visitarles, pero al menos ya les ven las caras cada semana o lo que sea, que es algo que ha funcionado muy bien ese tema. Por si quieren luego preguntar algo, creo que es bastante interesante porque creo que se les ha prestado muy poca atención institucionalmente y también desde sociológicamente o demográficamente, y creo que, aparte de que se lo merezcan, creo que es necesario porque es una población que va a ir creciendo y que en algún momento, tal y como se está conformando el estado de bienestar y los cuidados, puede que muchos y muchas acabemos en esa situación. La pregunta importante para acabar, que me quedan 30 segundos, ¿cuál es? Pues esta cuestión de el Internet, las tecnologías es mala, eso causa soledad porque la gente se encierra y está mirando el móvil todo el tiempo sin hacer otra cosa, sin estar... Bueno, a lo mejor la pregunta no es esa, sino la pregunta que creo que deberíamos hacernos, sobre todo la administración pública a todos los niveles, es cómo podemos usar el Internet en su conjunto para reducir la soledad. Y creo que esa sería la pregunta clave que deberíamos hacernos todas. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Juanma. Está claro que la soledad es un problema estructural, complejo, transversal. Me gustaría que hubiera tiempo para vosotros también, que de alguna manera pudierais interpelar a los dos ponentes con reflexiones, preguntas. Yo simplemente propondré 3 preguntas más o menos concretas. La primera es pensando en la sustitución de los espacios tradicionales de interacción por la tecnología, y entonces me pregunto si es que han fallado las estructuras comunitarias y si han fallado, ¿cómo podemos recuperarlas? Se ha hablado de fragmentación comunitaria, de sociedad atomizada. Me pregunto hasta qué campo de acción podemos abordar la problemática, si tienen que ser políticas más municipales, locales, de barrio, ¿no? De qué manera podemos poner el foco a esta problemática. Yo sé que, por ejemplo, en Reino Unido existe una ministra por la soledad.
ocupa un espacio central en la agenda pública. No sé si aquí existen políticas dirigidas a enfocar el tema desde lo pequeño y no desde un plano más de concepto o más amplio. La segunda pregunta es precisamente, también se ha hecho referencia a que vivimos en un sistema que de alguna manera propicia el individualismo en esta sociedad atomizada y de hecho está claro, vivimos en un sistema, una estructura socioeconómica que facilita el aislamiento. Todo es posible a través de un clic. Tú puedes estar en tu casa y comes, actúas, te distraes, no necesitas salir. Entonces la pregunta es, ¿quién se está lucrando de nuestra soledad? ¿No? ¿Quién está poniendo oro en su bolsillo para que de alguna manera nosotros podamos vivir de una manera aislada? Y la última, y no me voy a extender más, es si en la medida que hemos desaprendido a estar solos, también estamos desaprendiendo a estar con los demás. Y pensaba en una anécdota que me contaba una compañera que su hija en la escuela, los conflictos que se daban en el aula, los conflictos que se daban en el patio, los resolvían en casa a través de la pantalla. Se estaban resolviendo con WhatsApp, a través de Instagram. Por lo tanto, de alguna manera, la tecnología inhibe el enfrentamiento cara a cara, ¿no? Hasta dónde esto puede llegar y cómo controlarlo, cómo enseñar no solo a un uso responsable de la tecnología, sino a enseñar a los más jóvenes a estar solos y vivir su soledad de una manera deseada y sana, ¿no? Perfecto. No sé si vosotros queréis decir algo, si queréis responderos entre vosotros, si hay alguien del público. Vale, genial. Veo que hay varias manos. Vale, perfecto. Genial. No sé si hay micro. Sí, hay un. Por ahí venden. Sí. Vostè l'aguanta. Se'm sent? Sí. Volia fer una consideració. Que sobre la soledat, a part de la soledat aquesta dels vells i del Japó, cosa que per raons demogràfiques aquí anem disparats cap allà, jo vull destacar una soledat quotidiana. Només cal anar a una terrassa d'un bar o anar a la platja i observar que la soledat és voluntària. És a dir, la gent està en una terrassa, no es parlen entre ells, cada un està mirant el seu mòbil, una parella a la platja pot estar tota la tarda sense creuar una paraula perquè un està amb el mòbil. Vull dir que també hi ha, recordant el llibre aquell de la Boissy, una servitud voluntària. Sobre el tema de que la tecnologia és neutra i tot depèn de com s'utilitzi, jo discrepo. Hi ha tecnologies intrínsecament perverses i el mòbil és una d'elles. No vol dir que no s'hagi d'utilitzar el mòbil, però la nostra tendència innata a mirar el foc és la mateixa tendència innata a mirar una pantalla. I si em deixa que d'allò, voldria citar una cosa. Que el mòbil és intrínsecament pervers, ho he posat amb aquest exemple, i es podrien... No vol dir que no s'hagi d'utilitzar el mòbil, però hi ha un autor que es diu Rutger Bregman, holandès, que ha escrit un llibre que es diu La humanitat, en castellà, dignos de ser humanos. En no sé quina pàgina, no sé quin lloc, és igual. Ell cita una font americana que diu que els executius de les grans empreses tecnològiques són els més curosos en impedir l'accés dels seus fills a les tecnologies, al mòbil, ho miren de retardar al màxim possible. La metàfora és el mafiós que distribueix droga, que sap que és droga, intenta no fer-ho als seus fills. Gràcies. No sé si hi ha alguna resposta per part vostra. Sí que us demanaria, sisplau, que les intervencions fossin curtetes i concises, perquè crec que hi ha bastantes mans aixecades i no vull que anem atropellats de temps. Juanma, ¿quieres? Pues no sé si coger varias o no sé. Pues, si voleu llançar-ne un parell més... O responem ràpidament. El que vulgueu. Bueno, no, respecte a la intervenció, agraeixo. És una perspectiva, no? Realment, clar, això que hi ha tecnologies intrínsecament negatives,
És possible, no? Una bomba atòmica no es penso que es creï per jugar al futbol, no? Vull dir, té el seu... I clar, és el que deia una mica, que aquesta tecnologia mòbil i aquest accés tan fàcil al que és internet i la connectivitat té una forma de fer, no? És com el neoliberalisme, no? Divide i ganarà, en el sentit, ja ens interessa que hi hagi fragmentació social, que no hi hagi sindicats, que no hi hagi... És una tendència que a la política neoliberal ja li va bé, no? A l'economia neoliberal. Malgrat això, clar, tampoc és que hi hagi tendències innatament d'alguna manera, no? L'ús que fan de les tecnologies també és molt creatiu, no? De vegades, coses que un no sospiten acaben revertint i s'acaben creant coses que són inesperades, no? Perquè també l'ésser humà és molt flexible i molt maleable, no? Llavors, certament he sentit allò dels CEO, no? Que no deixen l'accés, deu ser una realitat, segurament, perquè he sentit, d'una altra banda, que limiten l'accés a la tecnologia a fills que tinguin una edat mínima. I ara hi ha molts psicòlegs i pedagogs també que diuen que no és, perquè clar, estàs modelant la mentalitat d'un nen, que té la seva flexibilitat. Si només li orientes a un tipus de tecnologia que, a més, és veritat, que fa servir algoritmes, això suposo ja ho diran, que fan servir també les màquines tragaperres, diguéssim, o sigui, és una tecnologia sofisticada per fer amb els colors, que sigui molt immersiva i molt immediata, doncs suposo que per aquí alguna cosa ha d'haver d'això, no? El que passa que és el que dic, no? De vegades tecnologies que estan pensades amb un fi acaben sent una altra cosa, no? Hem de deixar espai per la creativa o no? És cert optimisme, no? Jo penso que sí que tenim espai per fer coses diferents, no? Esperem que sigui aquest el camí. Però gràcies per l'aportació. Interessant, sí. Els mitjans calents són atraients i per tant enganxen. Una pregunta, competeixen o envaeixen? No ho tinc clar això. És a dir, abans teníem por de la tele, ara la tele no se la mira ningú, o ja no hi fa cas ningú. Després internet, després les pantalles, primer les petites, després... Hi ha un límit, potser en total van ampliant, però cada vegada menys. Ràpidament, aquesta és una pregunta molt interessant també, perquè fixeu-vos que aquest tipus de tecnologia cada cop passa de ser més col·lectivistes a més individualistes. Això se llama hiperconsumo, està estudiat. I és veritat que pel mercat és més rentable que cadascú de la família tingui la seva tecnologia. És possible 3 tecnologies d'aquest tipus que només una, que és compartir un televisor. És veritat que abans la televisió estava la família mirant la mateixa sèrie i comentaven o no sé què, no? Ara cadascú està amb la pantalla, amb l'ordinador i amb la seva pantalleta. O sigui, el nivell d'aïllament o d'immersió és brutal, no? I sí, això és un fenomen, bona observació, no? Està allà, és així. Por añadir una cosa. Sí, por favor. Sé que al final, con esto, un poco uniendo las dos cosas, la tercera pregunta que hizo Adriana, ya por redondearlo. No, si era sobre todo ese uso responsable de la tecnología, si la tecnología hay tecnologías intrínsecamente perversas o si ha habido una modificación de cuáles son las perversas y cuáles no. Un poco viendo ahí una historia secular, cada vez que ha habido una tecnología nueva siempre se ha dicho que es mala y que son... ¿Por qué? Porque en el fondo la sociedad en su conjunto... No voy a decir que es conservadora, pero sí que es inmovilista de alguna manera. Entonces, cada vez que ha habido las primeras máquinas, esto va a ser lo peor para uno. Cuando llegó la televisión, por ir por ahí, es que ahora la televisión es algo bueno y todo, pues dicen, bueno, ya no están delante de la pantalla del ordenador, sino que están delante de la tele. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión secular también de que le hayamos dado una idea de perversión a todo lo nuevo que llega y simplemente es que el cambio social es así, va ni para mejor ni para peor. A ver, simplemente es que la sociedad va cambiando y van surgiendo nuevas formas de comunicación o de relacionarnos y eso. Y yo creo que aquí lo importante es que, como en todo, hagamos un uso responsable, que eso es fundamental, y aquí está la clave, que lo habéis comentado, es que el papel de la familia es fundamental. Aquí el problema, que eso un poco está claro, es que esto no estoy diciendo nada nuevo, no hace falta estudiar nada para decir esto, pero la clave está en que no todas las familias son iguales, no todas las familias pueden dedicarle ese tiempo a educar a los niños en el uso responsable de la tecnología, porque ya de por sí hay un uso irresponsable por parte de esos padres, que eso puede ser, pero sobre todo lo importante es que hay una enorme desigualdad social que no permite que tengamos o que tengan muchas familias ese tiempo para
para poder conciliar su vida profesional y su vida diaria con la educación de los hijos en ese punto, por las razones que sean, porque lleguen cansadísimos después de 12 horas, yo qué sé, haciendo una pared, por poner o está en el campo, o porque realmente tengas 3 trabajos, o porque no tengas la capacidad, porque nadie se la enseña de esa manera. Y también eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de considerar al conjunto. No siempre pensar, es que las familias son como son, es que hay muchísimas familias, mucha diversidad. Y claro, eso es súper complejo ahí. Esas generalizaciones que son demasiado simplistas y es cierto, y hay que entenderlo. Absolutamente de acuerdo. Y con este tema está ocurriendo. Muchas veces al revés. Son los chicos, son los adolescentes los que acaban preparando o formando a los papás, ¿no? Esto es un poco loco, pero es que muchas veces está ocurriendo. Sí. De hecho, un apunte mínimo es que hay muchos estudios que lo que analizan es el apego que tienen, o la relación, el tipo de relación que tienen padres, madres con hijos e hijas, y cuando hay un mayor apego, es que no sé muy bien cómo decirlo, porque que no suene como que están, sino cuando la relación es más de confianza, más fructífera, Una relación más estrecha. Estrecha, eso. Pues estaba buscando la palabra, pero no salía. Cuando la relación es más estrecha, hay menores niveles de soledad entre los adolescentes. Claro, ¿quién puede tener una relación más estrecha porque se le puede dedicar más tiempo? Pues volvemos a lo mismo de antes. Sí, cierto. Además, eso también, pues cuando controlas por nivel socioeducativo, pues que va del tirón, y en el nivel socioeducativo bajo, pues eso ya ni existe. Sí, buena puntualización, sí. Una cosa quería... solo decir soledad postero, esto daría para la tira de conferencias, y que no solo son pinceladas. Pero una de las pruebas, yo al menos lo intento, yo si quedo con alguien, aunque me suene el móvil, yo por eso quito el volumen, y no nos damos cuenta que es una descortesía que estés con una persona, suena el móvil, viene sonoridad, y con la otra persona parece que inconscientemente igual está un cuarto de hora o 20 minutos hablando con quien sea, y después vuelve. Esto es un síntoma, pero ojo, se ha tocado lo del público, que también está lo privado. Yo, por ejemplo, en un programa que me hace mucho en la televisión, un reportaje era, sea una señora mayor, que no por ser mayor está chocheando, y a mí me imperiente ese paternalismo que hay con la gente de mi edad y más mayores. Y entonces una mujer que tendría no se ven cerca de los 80, pero no chocheaba ni nada, muy lúcida, inteligente, en fin, había un ejercicio perfecto. Y entonces ahora no solo están cerrando las oficinas de más de una empresa, es que encima están quitando los cajeros. Entonces haces que esa persona aún se vuelva más dependiente, está en el pueblo y ya no tenemos el problema de la España vacía. O sea que en el fondo no sé hasta qué punto interesa la cuestión de la comunicación, cuando es fundamental, y eso de toda la vida, que es la humanidad avanzado, aunque sea un tópico, es porque somos animales sociales. Necesitamos vernos las caras, oírnos, no estar, porque eso sí, la tecnología es fundamental, innovadora y un invento. Yo soy la primera, pero al servicio nuestro, no al revés, pero parece que es lo que está pasando. Sí. Bueno, simplemente una anotación, el tema que ha tocado también, pero ya sobrepasa esto, pero es verdad que esa exclusión por el no uso de la tecnología, ¿no? Es decir, cada vez, incluso yo no me considero mayor, me considero joven y activo en el trabajo y tal, me cuesta, te ponen tantas trabas para poder gestionar lo que es la caja online, la banca online, los códigos y tal, que es a veces una frontera real, ¿no? Pero bueno, cae en otro tema, pero sería esa expansión de lo tecnológico a todas las áreas, ¿no? No, pero quería decir, quitar ya la tecnología, porque yo me muevo mucho para esto de online, banca, sino los cajeros de la calle. No estoy hablando de Sí. Estoy hablando de que también no dejan de ser tecnología. Quitar los cajeros de los pueblos. O sea, nos están aislando cada vez más. Sí. Vale, pues muchísimas gracias a Hugo, bueno, a los tres, Hugo, Juanma y Adriana, me ha encantado.
Habéis puesto muchas cosas sobre la mesa, me gusta mucho, me interesa mucho este tema. Y como pequeñas reflexiones y alguna pregunta que os voy a hacer. Cuando has comentado esto del ludismo, Hugo, sobre también esto de los pop-ups, el consumismo, etcétera, me ha hecho pensar lo mismo que este señor que ha comentado antes, el uso de la televisión, ¿no? Que durante mucho tiempo la televisión ha sido la que, digamos, alienaba las relaciones familiares, ¿no? La cena frente al televisor o los chicos que salían chicos y chicas, vaya, del colegio, y si no estaba uno de los padres o madre presente, pues ¿no? Lo que era el acceso, ¿no? A la calidad del tiempo que puedes ofrecer a tus hijos, y como eso está muy sesgado por tu posición socioeconómica, laboral, etcétera, ¿no? Entonces, yo también participo un poco de esta visión de Juanma, de que ahora es el teléfono móvil, pero antes había sido las pantallas de la televisión, ¿no? Que estábamos presenciales, pero desconectábamos porque cada cual estaba mirando aquello, y aunque estuviéramos juntos, cada cual o sea, la comunicación era poca. ¿Qué más? Respecto a las... ¿qué habéis comentado? Si había alguna iniciativa sobre esto del ministerio, creo que lo has comentado tú, Ariana, en Reino Unido. Pues aquí yo sé que hay algunas iniciativas, por ejemplo, a nivel local. Sé que el Ayuntamiento de Barcelona tiene una cosa que se llama Estrategia Municipal contra la Soledad 2020-2030. No sé exactamente lo que están haciendo, pero sé que hay una conferencia internacional del 9 al 10 de noviembre, que igual te puedes presentar tu trabajo, o podéis presentar vuestro trabajo. Está abierta la convocatoria. Sí, vengo, Pilar, vengo. Hasta mañana. O sea, que me han invitado y todo. ¿Me han invitado? Sí, Venga, bien. Ya. ¿Qué más? Sobre el ciclo vital, esta U que comentabas, yo creo que tiene un poco que ver, esto ya es una cosa muy personal, entre los jóvenes, quizá pues que todavía no han tenido tiempo de encontrar a las personas que emocionalmente, o sea, a las personas con las que se pueden unir emocionalmente o que les pueden satisfacer emocionalmente, ¿no? Ese vínculo o esa confianza, lo que sea que uno necesita para no sentirse solo. Y en las personas mayores, que esa es mi especialidad, pues que sí las han encontrado porque han tenido tiempo a lo largo de la vida, se enfrentan muchas veces que conforme vas envejeciendo, mayores me refiero a personas muy mayores, pues ¿qué pasa? Que se te va muriendo la gente, se te van muriendo los familiares, los padres, los hermanos, los amigos, claro, es una putada, perdonadme, te vas quedando solo de tus relaciones sociales importantes, y ahí es muy difícil reemplazar. Entonces, hay algunas iniciativas de voluntarios, por ejemplo, Amics de la Gent Gran y algunas otras que seguro que funcionan, que utilizan a voluntarios y hacen como un match, como lo del Tinder, ¿no? Pero entre voluntario y persona que necesita ayuda, que esto también dinamiza bastante y que les incorpora otra vez en la vida social del barrio. Porque en el barrio hay estas transformaciones importantes del espacio social y construido, esto que comentabas, ¿no? El reborde si hay un árbol en medio de la acera, por ahí no pasa ni la silla de ruedas, ni un cochecito de bebé, ni, ¿vale? O sea, ni yo con el carro de la compra, ¿vale? Hay cosas muy importantes. Entonces, yo creo que en contra de lo que un poco ha quedado aquí, como que está desapareciendo el espacio social comunitario, creo que ahí es una baza muy fuerte por la que hay que apostar y que desde el nivel local, de la administración local, se puede escuchar, fomentar y se tiene que trabajar mucho eso. Que estoy de acuerdo que también del uso de las tecnologías se tiene que aprender a cómo mejorarla y sacarles el mejor partido. Y ya mi última, ahora sí, una pregunta. ¿Qué habéis dicho de la soledad social, de la soledad emocional y que está estigmatizada? Y mi pregunta es, ¿está estigmatizada para todo el mundo, para los jóvenes, para los mayores, para los hombres más que para las mujeres quizá? ¿Tenéis alguna reflexión al respecto? Pues no, dos cosas. Sí, por hilar también con la otra pregunta que habías hecho, pues no, Adriana.
Tenemos tiempo, no Sí, nos que pongamos nerviosos, hay tiempo habrá tiempo para responder y para hacer más preguntas. 25 minutos y 15 segundos quedan. Esto aquí, que Es lo estoy viendo tiempo. ahí. Vamos sobrados. Es verdad que parece que nos estamos poniendo aquí en lo peor, pero como un problema, pues hay que ver lo malo que tiene para poder poner soluciones, evidentemente. Entonces, dos cosas aquí. Es cierto que preguntabas antes, Adriana, si se habían hecho algunas estrategias, qué tipo de estrategias se habían hecho a nivel macro frente a la soledad. Bueno, ahora, creo que sale ahora, no me acuerdo cuándo sale, la verdad, el Observatorio Estatal, no me acuerdo cuál es la palabra siguiente, frente a la soledad no deseada, creo que es, porque importa mucho si pone frente a, contra. La, de la, pero bueno, creo que el Observatorio Estatal del Inserso es como un gran marco para hacer políticas a nivel autonómico. Por ejemplo, en Andalucía tenemos una estrategia frente a la soledad no deseada, también tipo así 2020, 2030, o lo de 2030 siempre que hay como el límite. Pero todas esas cosas, eso se han hecho también bastantes estudios, no sirven demasiado. No tiene un efecto directo apenas. Esas grandes intervenciones, por lo que hemos dicho, porque las sociedades son muy diferentes y porque luego al final las realidades urbanas, sociodemográficas también son bastante diferentes. De tal manera que esas estrategias locales, municipales, incluso barriales, Barcelona es una ciudad enorme, para Barcelona en sí, pues ya ves que yo no vivo aquí, pero entiendo que habrá diferencias entre barrios. Yo qué sé, me pongo en Sevilla, que es de donde vengo, pues, las 3.000 viviendas o Los Pajaritos, que es el barrio más pobre de España, con el de Nervión, que es de los más ricos que hay. Y hay diferencias enormes, no podemos hacer estrategias que sean generales para toda la población, sino hay que hacerlas sectoriales y son las que verdaderamente funcionan. Eso debe partir, a lo mejor en un marco amplio como ese del observatorio y tal, que está muy bien, pero tienen que partir de ahí. A mí las estrategias comunitarias, barriales, sobre todo en sitios, en ciudades más o menos grandes, en las que se ha perdido mucho esa vida de barrio por la gentrificación, esa turistificación, aquí creo que lo vivís con bastante fuerza, y se pierden los puntos de contacto que sobre todo las personas mayores tenían con la farmacia, con el frutero, la frutera, con la carnicería. Es decir, donde te movías antes, o lo pierdes y ya te tienes que ir a esta radio, o porque los precios son más caros, acaba la renta antigua. Es decir, que hay muchos problemas asociados a ese debilitamiento de las estructuras comunitarias que también comentabas, que creo que lo veo muy acertado. Y ya para acabar, pero nada, lo del estigma es a todas las edades. Pero yo creo que el problema está en que el estigma se incrementa desde todas las edades hacia las personas mayores. En general, parece que nunca pensamos en que las personas jóvenes estén solas, lo cual nos lleva, aunque no tengan un estigma, a una cuestión mucho más problemática, que creamos que no existe un problema cuando verdaderamente existe. Hicimos un pequeño estudio en la universidad, en las dos universidades públicas de Sevilla, para medir el nivel de soledad en gente universitaria, que ya son de la universidad, que en general provienen de un nivel socioeconómico relativamente alto, y nos salió que durante mayo, esto fue en mayo de 2021, que estamos en una universidad online, un poco ahí, no iban a clases, su idea de vida se derrumbó, la verdad, tienen 18, 19, 20 años, esto lo hemos vivido todo, cuando te viene algo tan fuerte, pues no tienes perspectivas de futuro, no salía. Y esto hay que agarrarse. Yo cuando lo vi, hice los cálculos como 10 veces porque creía que estaban mal. Nos salió que el 80% de la gente se sentía sola. Y el 80%, es que eso no lo he visto en ningún lado. Y el 50% tenía síntomas de ansiedad y otro 50% tenía síntomas depresivos. Y claro, y pensaban, no, si los chicos están ahí todo el día con sus cosas, no se sienten solos. Pues no. Pero como no hay estigma, es mucho más problemático, y con toda esa cuestión de la salud mental, los intentos de suicidio, etcétera, etcétera. Luego, una anotación, y perdonadme, porque parece que es lo que dices, ¿no? Los problemas no advertidos. Nosotros notamos simplemente, hay un texto que escribí sobre esto porque me pareció particularmente interesante. Es verdad que uno puede detectar que un chico está en su habitación, que un anciano está solo, y eso es evidente, ¿no? Parece que es soledad social y emocional, pero detectamos una soledad emocional muy fuerte, es decir, el sentimiento de soledad, de estar sola, en muchas mujeres que eran madres de familia y que cargaban con todas las responsabilidades familiares, ¿no? Porque claro, todos iban a buscar el apoyo de ella, todos le pedían ayuda, ella estaba haciendo todas las tareas dentro y fuera, buscaba ayudas económicas fuera.
Y realmente muchas de esas mujeres, y digo muchas, estaban desoladas al nivel, sentían, dice, ¿usted cómo se siente? Pues yo me siento sola, pero está rodeada por sus hijos. Ya, pero es que sola sin que pedir, o sea, yo realmente no me siento apoyada a nivel emocional, ¿no? Y es un fenómeno que, evidentemente, uno lo ve y dice, bueno, esta señora, si tiene toda la familia, es una familia extensa, ¿no? Pero a nivel emocional se vio una soledad, brutal, ¿no? Y eso estaba desapercibido, con problemas de depresiones, ansiedades, etc. Perdón, ya está. Sí, hola, bueno, gracias a lo que habéis dicho. Y bueno, yo ante todo lo que quiero decir es que es un camino en el que hemos entrado que no hay marcha atrás con las nuevas tecnologías y con todo lo que representa y nos lo tenemos que comer con patatas, quiero decir, dicho muy vulgarmente, vamos a pasarlo bien, mal, pero naturalmente que esto no tiene vuelta atrás, viene de una manera muy potente y tiene unos intereses económicos perversos como nunca los ha tenido ningún sistema anterior. Perdonadme porque habéis hecho el símil con la época de la televisión y no hay color. O sea, es otra cosa, esto viene con mucha más fuerza, etc. Y esto ya lo sabéis los que estáis aquí perfectamente. Una cosa que a mí me parece muy perversa es que en este punto en el que estamos y que lo vamos a atravesar todos y es como un desierto, quiero decir que no hay, está lo bueno y está lo malo y no podemos volver atrás por mucho que lo intentemos, hay una cosa muy interesante en este momento y es que la carga virtual del mundo individual de nosotros es más alta en este momento que lo real. Es decir, se está sustituyendo, ya ha pasado, se ha sustituido lo virtual, a lo mejor lo virtual es el 70% o el 60% en detrimento de lo real. ¿Esto qué quiere decir? Que para el individuo es mucho más interesante la vida virtual que la vida real. Voy a decirlo con un símil que a mí me gusta mucho y lo utilizo mucho con los alumnos, ¿no? Y es que todo el mundo en este momento se imagina que es el protagonista de una serie. Y como estamos, bueno, yo quizá no tanto, pero ellos por edad más que yo están al quite de muchas series y entonces todos, lo que tiene ahora de perverso el sistema es que nunca en la vida nos hemos sentido tan protagonistas de una película que es virtual, que no es real, en la cual estamos divinamente en las fotos y esas fotos son falsas, luego en la realidad no somos tan guapos, ya me entendéis, pero lo más importante, ¿no? Que somos como el protagonista de esa historia y nosotros podemos cambiarla, el metaverso, yo pongo aquí un chico que me gusta y luego saco esto y pongo, todo esto es falso. Pero no me interesa que sea falso, sino que ha cobrado el puesto de lo que era real. Y aquí es donde viene el arma de doble filo. Yo hace muchos años hice la tesis, los estudios sobre interacción comunicativa. Entonces, todo lo que es las estrategias de comunicación, yo hablé mucho de estos temas y los tengo muy aún en el candelero. ¿Qué quiere decir? Que claro, ocurre gente ya como yo, especializada en lengua, ¿no? Gente como yo que en este momento nos hemos cansado un poco, porque viene una cosa muy chula, que yo ya la estoy estudiando, ¿no? El cansancio de la comunicación. Es decir, viene una cosa que traducido es el cansancio del hablar y el cansancio del oyente. El cansancio de la escucha. No estoy hablando de la falta de atención, que eso los alumnos lo hacen mucho y los mayores, pero eso es otra cosa. Yo lo que hablo es el cansancio de contar a alguien algo real. No que cuente lo que he visto en Netflix, no, algo real, algo cotidiano, no de cátedra, sino algo de llano, llano. Nos produce cansancio contarlo y nos produce cansancio escucharlo. Esto me parece muy triste, muy desolador, pero no porque yo sea experta en estos temas o, bueno, un poco conocedora del tema, no, que va más alejado de eso, sino porque me parece que la comunicación real y la conversación es lo que tenemos los humanos de más humano. Y eso sí que me parece que aquí es estamos tocando esto y por tanto digo que ahora el tema no es comparable a la televisión ni a la radio, que va, tiene este punto de que no quiero que se nos escape, aunque lo vamos a pasar, que, hombre, que es más chulo, vamos a decirlo así, como lo dicen los jóvenes, es más chulo lo que no existe que lo que existe. ¿Me entendéis, no? Y esto es lo perverso del sistema. Perdonad que me he alargado un poco, pero quería...
Creo que aún hay un par de preguntas. Si os parece, que las hagan todas juntas y luego respondéis como para ya ir cerrando la sesión. Sí, gracias por ha sido un reto el título de la presentación y ha sido para mí un poquito, primero agradecer el esfuerzo de intentar explicar algo que es terriblemente complejo y que para mí es incompatible. Es incompatible hablar de soledad y mezclar soledad como aislamiento social y soledad como sentimiento patológico psiquiátrico. Mezclarlo todo me parece un poco peligroso. Hablar de comunicación y 2.0, aplicaciones, interactividad, me parece también hacerlo atractivo el título, pero me gustaría como reflexión decir que la soledad es la fuente de la reflexión y que la soledad es necesaria. Y que mi madre, que desde que tiene teléfono móvil, dice que lo peor de la vejez no es estar solo, sino estar agobiado por una compañía digital que te está monitorizando continuamente y que piensa que ella utiliza una palabra un poco dura, que dice que los viejos no son gilipollas, que también piensan. Y le molesta mucho que le llamen continuamente desde un centro de asistencia primaria para preguntar si sigue viva o para preguntarle si se ha caído en la cocina. Y le molesta mucho el teléfono y dice que odia el teléfono y que odia esta persecución. Y a diferencia de una publicidad que teníamos en el metro de Barcelona, donde se veía una señora de unos 70 años mirando por la ventana que decía lo peor de la vejez es el sentimiento de soledad, ella dice, mentira, lo peor de la vejez es la falta de privacidad, porque te aparece un sudamericano detrás de la silla de ruedas y no te deja ni desnudarte solo, ni ir al lavabo solo, ni tener intimidad. Es decir, solo este comentario, que la intrusión que provoca la comunicación digital dificulta la comunicación personal, como ha dicho la señora que acaba de hablar ahora, y creo que la comunicación digital es mucho más superficial y más frívola y menos satisfactoria emocionalmente que la comunicación personal real. Y que debemos de tener cuidado de no crear la palabra soledad como etiqueta a las personas que no usan Instagram. Hola, bona tarda. Molt breu, em presento. Em dic Carme i represento l'Ajuntament de Barcelona. De fet, estem organitzant les Jornades Internacionals contra la Soledat. Juanma, esperamos verte allí pronto. I només dir-vos que sí que estem en una estratègia municipal contra la soledat des de l'any 2019, que estem treballant molt, que des de l'administració sí que intentem primer identificar la soledat i persones soles i les 1000 cares de la soledat, que des d'abans que es comencés a parlar de soledat l'Ajuntament ja té molts programes com radars o vincles que inclouen vincles, sobretot tecnologia, per connectar persones i que si esteu més interessats en les jornades seran el 9 i 10 de novembre. Hi ha tanta expectació que ja les places presencials ja estan tancades, però es poden seguir per internet fàcilment i allà es parlarà amb altres experts amb l'ajuda d'universitats, també hem estat treballant aquests anys, de la UOC, de la UAB, de moltíssimes universitats que ens han aportat moltes dades i que continuarem explorant, fent formació als professionals i treballadors de l'Ajuntament perquè puguin conèixer i detectar i tractar i ajudar i atendre les persones que pateixen una soledat peculiar, perquè hi ha tantes soledats com persones hi ha al món, com aquí també s'ha dit. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Una reflexió? ¿Voleu fer una pequeña conclusión? Tenemos 10 minutos. Tenemos tiempo. Sí, bueno, pues respondiendo un poco también a las preguntas. Lo primero, si no pasa nada raro, pues estaré aquí el 10 de noviembre. Encantado de volver a Barcelona. Estuve la semana pasada, esta también, y no sé, me falta algo como octubre, me voy a sentir raro si no vengo. Ya montaremos algún sarao. Mira, dos cosas, pero yo creo que vienen muy al pelo de lo que habéis comentado vosotros dos. No me acuerdo, yo soy muy malo para los nombres de los autores. Me sé todos los nombres de todos los estudiantes que he tenido desde hace 11 años, pero no me sé los nombres de los autores a los que puedo leer todo el año, pero la cabeza me funciona así. Y hablan de un efecto, que es el efecto Goldilocks,
que es el efecto Ricitos de Oro, que es la de los 3 ositos. Sí, los 3 ositos eran osos, aquí ahora con... en lo que es la tecnología. Pues lo tengo por aquí apuntado y porque tengo una frase en concreto que la dice esta persona, que no me acuerdo cómo se llama, y la dijo hace bastante. Se llama Tarker, perdonadme, y perdón sobre todo a esa persona que lo escribió y lo hizo bien. Entonces lo que dice, básicamente hago spoiler, tipo el final de ¿quién es el asesino? Dice, en esto de las relaciones sociales, las ilusiones dice, en mi traducción, que es bastante lamentable probablemente, dice, las ilusiones de la compañía, en las relaciones sociales actuales que tenemos las ilusiones de la compañía, es decir, estar siempre acompañados, con la tecnología sobre todo, pero sin las demandas o sin las exigencias de lo que es una amistad. Esto yo la analogía que hago es decir como cuando estás con tu sobrino, pero no son tus hijos. Dice, a mí me encanta estar con mi sobrino porque es lo bueno de estar con niños, los tienes un ratito, puedes hacer lo que quieras con ellos, no te van a decir nada a los padres porque es tu rato de ser el tío guay además, pero luego el marrón se lo comen los padres, va un poco por ahí. Pues eso, en las relaciones virtuales, que son mucho más frías, no tienes exigencias porque de hecho puedes hablar con alguien, te vas a donde sea y a las 4 horas le hablas y no tienes esa cuestión de mantener un amigo, tampoco es tan fácil. Al final no tenemos demasiado con ese nivel de confianza. Y el efecto, ¿por qué dice el efecto Ricitos de Oro? Porque al final lo que dice es que la tecnología cambia las expectativas que tenemos con las relaciones. Si recordáis el cuento, llega a la casa y va probando la comida. Uy, esta está demasiado caliente, esta está demasiado fría. Y al final llega la tercera. La cama está demasiado dura, esta es demasiado blanda. Y se duerme al final en la que más le gusta. Y al final, que sea la cama más dura, más blanda, o que sea más intermedia, también depende de la persona. Todos también tenemos un Ricitos de Oro dentro y a lo mejor algunos nos hubiéramos quedado en la primera cama y ya está. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final esto de las redes sociales y las tecnologías lo que hace es que la gente tenga una capacidad de control sobre esa cercanía, esa confianza que quiera mantener con las relaciones virtuales. Con alguna persona puede ser más cercana, con otra persona puede ser menos cercana y entre las dos personas se establece ese vínculo. Y da igual, es así. ¿Por qué es lo de Ricitos de Oro? Porque al final lo que te asegura es que no sean ni muy cercanos ni muy alejados. Porque si son muy cercanos ya es tu amigo y ya es otra cosa. Si estás muy alejado lo pierdes, así que al final te quedas con... Las Ricitos de Oro se queda con el último, que ni mucho ni poco, que es al final la historia. Entonces, lo que pone en común o lo que pone la paradoja es esa idea de conexión, que sería la virtual, frente a lo que es la conversación, que sería la más personal. Y va un poco por ahí. Y eso tiene un efecto claro, ya por acabar en esa idea de soledad 2.0, que es verdad que es un poco arriesgado, pero bueno, ya sabéis cómo va esto, que tenemos que hacer algo que rompa un poco, que también ponga en la paradoja que estamos hablando todo el tiempo, aparezca directamente en el título, para que se establezca el debate. Y ahí está, pues que nos encontramos en esa... Vuelvo a lo primero que dijo, te voy a quitar la cosa, pero en esa sociedad hiperconectada, pero muy individualizada, que va un poco por ahí. Yo creo que la idea va por ahí. Entonces, yo creo, por acabar, y ya aquí lo cierro, con una frase que... voy a acabar con lo que acabé previamente, que era con esta cuestión de las entrevistas que hemos hecho a personas que se sienten solas, personas en residencia, que en general se sienten solas, las cosas como son. Y creo que aquí, rompiendo la lanza a favor de mi profesión, de nuestra profesión, de la investigación, que al final es necesaria para comprender estos procesos, por no llamarle estas problemáticas, vamos a decirlo así, por ponernos positivos y más optimistas, estos procesos sociales que tenemos ahora en la cultura contemporánea, pues las sociedades contemporáneas, y es que hay que preguntarle a la gente, preguntarle más bien, sentarnos delante de ellas y estar 1 hora, 2 horas hablando para que nos cuenten cómo se sienten y qué estrategias tienen contra la soledad, cómo les trata a la familia, que son bastante importantes, cómo sienten de cerca o de lejos a sus familiares. Y una de las cosas que nos dijeron una persona, un señor de una residencia
andaluza, porque lo que tenemos lo estamos haciendo en Andalucía. La frase fue que las compañeras que estaban haciendo la entrevista luego se pusieron a llorar ya en esto. Dice, gracias por preguntarnos lo que nunca nos han preguntado antes. Y es verdad, porque al final es una cuestión esencial que tienen que se sienten solos también en ese sentido, de que nadie les pregunta ni cómo se sienten, y esa cuestión de la salud emocional, que es un poco así etérea, pues también es verdaderamente relevante, aparte de que que se mida la salud física y la salud mental. Y claro, preguntarle a esas personas cómo se sienten también es una parte fundamental para comprender cómo experimentan esas soledades. Y ya con esto, por favor. Gracias, Hugo. No, al contrario, no veo mejor cierre que ese. Es que estaba recordando que exactamente es lo que me pasaba a mí cuando hacía entrevistas. La gente se desplomaba, se echaban a llorar y te decían, oye, gracias por haberme dejado este momento que me exprese y que me preguntes por cosas que todo el mundo pensamos que son obvias, ¿no? Y lógicas. Es verdad que es muy interesante sentarse y hacer que alguien hable y se sienta, realmente te exprese emocionalmente, en su manera, con su manera de ser, cómo experimenta esa soledad. Es verdad que lo que comentaba usted antes, ¿no? Que es verdad que quizá hay gente que se siente demasiado oprimida y controlada por las tecnologías y de esto a mí no me aporta realmente nada, ¿no? Pero también en otro estado de cuestión hay la gente que está realmente apartada, ni siquiera tiene acceso a esas tecnologías y es que ni siquiera tiene palabra en todo esto porque no existe socialmente, ¿no? Y es realmente lo que nos tiene que hacer pensar. Y la señora que pensaba, simplemente me ha hecho el comentario, me ha hecho gracia, esa injerencia que hay constantemente entre lo virtual y lo personal, si quiere, o lo real, ¿eh? Es curioso porque se ve a todos los niveles, al nivel de la escritura, la gente redacta como escribe en el WhatsApp, la gente se expresa, no quiere ningún compromiso, entonces también la realidad a veces yo a los chicos les llamo a veces sincompromiso.com, ¿no? Porque es decir, es como desconectan y ahí te quedas, es decir, y en la realidad también lo ves, pero también hay una transferencia de uno al otro lugar, ¿no? Entonces esto hay que observarlo en esa complejidad. Sí que hay una solución de vuelta atrás y hay un ecoanarquista americano, que tampoco me acordaba de su nombre, pero dice que la clave está en destruir la sociedad y volver a la época presedentaria agrícola, es decir, destruir toda la tecnología y volvernos a organizar como cazadores-recolectores, ¿no? Yo creo que tampoco hay que ser tan extremista, ¿no? Podemos encontrar un punto entre medio, pero es cierto que vamos hacia un camino, pero la pregunta es, ¿no seremos también producto de, o pensaremos en estas distopias que también nos venden en las series? Vivir una distopia, es decir, porque al final la gente hablamos, nos comunicamos, la gente se enamora, hace el amor, tiene relaciones personales, físicas y tampoco trasciende todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que pensar un poco, al fin y al cabo, ¿no? Estamos aquí, nos relacionamos, ¿no? Entonces, por eso es complicado, por eso se requiere más investigación, yo siempre lo reclamo, ¿no? Pues muchísimas gracias por las aportaciones, por mi parte, muy contento de haber estado aquí. Sí, súper agradecido por todas las reflexiones, que siempre se aprende más de lo que uno enseña y también gracias a Hugo, que... No, al contrario. Un descubrimiento. Muchas gracias a vosotros dos. Sí, Adriana, nos hemos adaptado germánicamente al tiempo, lo cual me siento orgullosa como moderadora por la parte que me incumbe. Y os insto a la semana que viene, otra vez, estaremos aquí hablando de amor o match, de los algoritmos, de las aplicaciones de citas y de cómo vivimos nuestras relaciones afectivas en relación a la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias.